everywhere she be, I'ma be there like, hello, my name is Susie, that's Susie. El día de hoy les vamos a hablar cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 en la educación de los jóvenes. Hay que tener en cuenta que la pandemia nos tocó muy repentinamente. Nosotros no sabíamos lo que iba a suceder o las consecuencias a las cuales esto nos iba a llevar. La educación de los jóvenes fue bajando poco a poco porque muchos de ellos no tenían los recursos suficientes para la educación de lo que es las clases virtuales. Las clases virtuales tenemos que tener en cuenta que no todos tenemos los medios o no todos tenemos una computadora, una laptop o un teléfono bueno o internet en nuestras casas para recibir las clases. La pandemia es algo que sinceramente nos tocó muy repentinamente, tanto a jóvenes, niños y adultos. A los adultos les fue algo más económicamente y a los jóvenes en lo que es su educación. La educación en sí de los jóvenes, de lo que era antes las clases presenciales, era un poco más fácil, ya que ellos iban al colegio y hubiese no energía, recibían sus clases. Estando en su casa en lo que son las clases virtuales, si no tienes energía o no tienes internet o los medios, no puedes recibir las clases. Hay que tener en cuenta que también era un poco más fácil recibir las clases cuando estábamos en presenciales que en virtuales, ya que aún los jóvenes te podían explicar un tema y le podías entender, y en clases virtuales si no le entiendes y el maestro no te puede dar otra clase, la tienes que buscar tú mismo. Hay que tener en cuenta también de lo que eran las clases presenciales, que podías realizar las actividades en clase prácticamente con los maestros y tenías más interacción. En las clases virtuales pues prácticamente no tienes tanta interacción con los maestros y muchos de esos trabajos en clase se vuelven tareas a los cuales se les dejan a los alumnos. Hay que tener en cuenta el cual somos una época que está muy familiarizada con la tecnología, pero hay muchas personas las cuales no son expertos en manejarla. Uno de mis casos fue de que prácticamente cuando a mí me tocó iniciar lo de las clases en Zoom, no sabía cómo utilizar Zoom, entonces tuve que buscar cómo era que se utilizaba Zoom, se compartía pantalla, cómo se utilizaba y todo eso. Para mí fue un gran proceso el adaptarme a las clases virtuales porque ya estaba adaptada prácticamente a un ambiente, a levantarme temprano, arreglarme, irme al colegio, regresar a mi casa y hacer mis tareas. Estaba muy adaptada a ese ambiente. Pero para lo que son las clases virtuales me tuve que adaptar a otro ambiente, a darme cuenta de que prácticamente la pandemia iba a tardar aún más. Entonces, para mí fue algo muy difícil el adaptarme y poder comprender también cómo se ocupaba la plataforma que se está ocupando para entregar hoy en día las clases, las tareas, para recibir las clases, cómo se utilizaba Zoom, cómo se hacía esto, cómo se hacía el otro. En realidad fue algo para mí muy difícil. Y esperemos de que la pandemia ya por lo menos se está controlando y próximamente ojalá regresemos a lo que son las clases.